Trade Brokers. Antes de dar comienzo a este seminario de introducción al análisis técnico, necesito que me digáis si visualizáis correctamente esta diapositiva de introducción al análisis técnico y escucháis correctamente mi voz. Perfecto, ya me comentáis que sí que lo visualizáis correctamente y me escucháis. Buenos días, Fran, María, Abelardo. Buenos días a todos. José, encantado de saludaros. Comenzamos dentro de un minuto y esperamos a los siguientes asistentes que faltan por llegar y en un minuto comenzamos. Muy bien, buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo entonces a este seminario de introducción al análisis técnico, un seminario de ideas un poquito algo básicas, ¿vale? Un seminario de introducción. Antes de comenzar a dar este seminario, quiero que tengáis en cuenta que cualquier duda, pregunta que os vaya surgiendo, no dudéis en hacerla y trataremos de resolverla con la mejor precisión posible, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este análisis técnico? Bueno, básicamente el análisis técnico se divide en dos ramas principalmente. El clásico análisis chartista, es decir, en base a un gráfico, y luego por otra parte tenemos una serie de osciladores, es decir, los indicadores tanto tendenciales como osciladores, los cuales, bueno, vamos a analizar en la segunda parte de este seminario. Vamos, por lo tanto, a comenzar con esta primera parte de todo análisis técnico. Vamos a comenzar por el análisis chartista. Análisis técnico clásico y comenzando por la tendencia, que es lo primero que tenemos que hacer siempre que realicemos un análisis técnico de cualquier activo. Bueno, aquí vemos cómo trazaríamos una tendencia alcista, pero antes de nada quiero que tengamos en cuenta qué es una tendencia alcista. Bueno, una tendencia alcista lo que consiste en una serie de mínimos crecientes junto con una serie de máximos crecientes, ¿vale? Si nos fijamos aquí, 1 menor que 2, 2 menor que 3 y 3 menor que 4. De esta forma, a la hora de unir estos 4 puntos, que son una serie de mínimos crecientes, si los unimos tenemos nuestra tendencia alcista. Esa es la forma de trazar una tendencia, ¿vale? En el caso de una tendencia alcista. Veremos posteriormente cómo se trazaría una tendencia bajista. Pero tened muy en cuenta que para una tendencia alcista no consiste en unir una serie de máximos crecientes, sino los mínimos, ¿vale? Es un error de principiante unir esta serie de máximos crecientes. Si pudiéramos unir los mínimos con los máximos crecientes, ¿vale? Tendríamos dos líneas, se trataría de un canal alcista y no de una tendencia, no tendríamos una directriz como vemos aquí con la línea roja. ¿Qué necesitamos, por lo tanto, para unir? Para dibujar en sí una tendencia alcista, simplemente necesitamos dos puntos y ya tendríamos nuestra tendencia alcista. ¿Qué ocurre? Con un tercer punto, lo que tendríamos es una confirmación de nuestra tendencia alcista. Si además tenemos un cuarto punto, nuestra directriz principal, esta línea roja, se ve mucho más fortalecida que uniendo solo 3 puntos. De nuevo, si pudiéramos unir un quinto punto, nuestra directriz principal se vería más reforzada todavía. Pasamos al caso de una tendencia bajista. ¿Qué es una tendencia bajista? Bueno, pues lo que es
en sí es una serie de máximos decrecientes, junto con una serie de mínimos también decrecientes. Si nos fijamos, ¿qué necesitaremos hacer para trazarla? Unir estos máximos decrecientes. Si recordamos anteriormente, lo que tendríamos para unir los puntos de nuestra tendencia alcista eran los mínimos. En el caso de una tendencia bajista es lo contrario. Tenemos que unir los máximos decrecientes. Si nos fijamos, unimos 1 con 2, 2 con 3, el cual es menor que 2, 3 lo unimos con 4, el cual también es menor que 3, y por último unimos 4 con 5, el cual es menor además que 4. ¿Vale? Si además pudiéramos unir esta serie de mínimos decrecientes, tendríamos un canal bajista. ¿Qué necesitamos, por tanto, para dibujar esta tendencia bajista? Simplemente 2 puntos. Los unimos y si tenemos además un tercer punto, se confirma nuestra tendencia bajista. ¿Qué ocurre? Lo mismo que con la tendencia bajista, y es que si tenemos un cuarto punto que podemos unir, lo que tenemos es un fortalecimiento de nuestra directriz principal, de nuestra tendencia bajista. Si además tenemos un nuevo punto, como tenemos aquí en 5, se fortalecería todavía más nuestra tendencia bajista. Otro factor clave a la hora de realizar un análisis técnico son los niveles significativos. Muchos habréis escuchado hablar de soportes y resistencias. ¿De qué se trata? Bueno, al fin y al cabo son puntos en los cuales la fuerza de la oferta frente a la demanda se ve frenada. Es decir, esa tendencia de, por ejemplo, en un soporte en el que la fuerza de la oferta, es decir, las ventas van creciendo frente a las compras, esa tendencia se ve frenada. Es decir, aquí las compras superan a las ventas, ¿vale? Y se revierte esa situación, de forma que el precio rebota, ¿vale? De nuevo, ¿cómo operaría yo? Si he visto que en 2 ocasiones el precio ha rebotado al alza, yo en este tercer punto lo que haría sería decir, oye, en 2 ocasiones el precio ha rebotado al alza cuando llegaba a este punto. Pues cuando yo vea que se acerca a estos niveles, a este nivel del soporte, lo que haría sería operar al alza, es decir, lanzaría un largo, compraría el activo X. ¿Vale? Por el contrario, ¿en qué consiste una resistencia? En este caso, la fuerza de las compras es muy superior al de las ventas, por lo tanto el precio no deja de subir, hasta que llega un punto en este nivel de la resistencia en el que las ventas comienzan a hacer tanta presión sobre las compras que sale tanto dinero que el precio cae. ¿Qué ocurre? Si esto se produce en 2 ocasiones, en una tercera pensaría yo lo mismo. Oye, en 2 ocasiones anteriores el precio cada vez que llegaba a este nivel se ha visto rechazado. Por lo tanto, cuando llegue a este nivel, yo lo que voy a hacer va a ser lanzar cortos. Es decir, voy a vender operando invirtiendo a que mi precio va a caer de valor. Cuantas más veces se haya producido este rechazo o este rebote en el caso del soporte, mayor validez tendrá mi nivel significativo. Además, si nos fijamos en renta variable, para los índices concretamente, los números redondos, como pueden ser, por ejemplo, para el IBEX 35, los 11.500, los 11.000 puntos, los 11.100, 11.200, suelen ser niveles en los cuales se dan soportes o resistencias. ¿Qué ocurre? Estos niveles no suelen ser tan exactos, sino que es mucho mejor hablar de zonas de soportes o zonas de resistencias. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, el precio rebotó en esta zona, en torno a los 100 puntos, ¿vale? Pero en una segunda ocasión rebotó un poquito más arriba. De forma que la tercera vez rebotó de nuevo, pero un poquito más abajo que en el 2, pero también un poquito más arriba que en 1. De forma que es mejor hablar también de zonas de soportes o zonas de resistencia. Incluso las zonas que antes actuaban como soportes suelen revertirse y actuar una vez se perforan a la baja, suelen convertirse también incluso en zonas de resistencia, es decir, se revierte su actuación. De forma que lo que tenemos aquí en el caso de la ruptura de un soporte y conversión en el caso de
resistencia, a esto se le llama pullback. ¿Cómo operamos en función de los soportes y resistencias? Bueno, como hemos comentado antes, en el caso de que yo haya visto de que en 2 ocasiones el precio ha sido rebotado, en el caso de un soporte, la tercera vez que yo vea que el precio se acerca a estos niveles, voy a operar a la baja, perdón, a la alza, ¿vale? Voy a invertir comprando el activo X. Pet de ventas, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces vosotros me lo preguntáis. Take profit consistiría en realizar ventas, es decir, yo iniciaría realizando compras, pero cerraría mi posición vendiendo ese activo, ¿vale? De forma que mi take profit se tomaría realizando ventas, es decir, lo tomaría a un nivel superior al de la compra, al de la apertura de la posición. ¿Dónde pondría mi stop loss? Lo pondría por debajo de mi soporte. En el caso de tener una resistencia, lo contrario. Si veo que no en 2, sino además en 3 ocasiones, como pongo aquí de ejemplo, el precio se ha visto rechazado a la baja, en una cuarta ocasión, cuando yo vea que mi precio se acerca a estos 400, iniciaría ventas, es decir, me pondría a corto y tomaría mi take profit iniciando compras, es decir, cerrando mi posición a base de compras. Mi stop loss, ¿dónde lo pondría? Por encima de estos 400, por encima de la resistencia. De forma que una vez se rompe mi stop loss, yo cerraría mi pérdida máxima. Muy importante los niveles de Fibonacci a la hora de elaborar nuestros soportes y resistencias, ya que nos dan posibles soportes o posibles resistencias en un futuro, ¿vale? Si queréis profundizar más dentro de esta herramienta muy útil y que utilizamos todos los analistas, os recomiendo mucho la segunda parte de este seminario de análisis técnico que da nuestro compañero Álvaro García Capello. Sí que es verdad que, bueno, si necesitáis más información, no dudéis en contactar conmigo. Os pondré al final de esta presentación mi correo electrónico, aunque sí que es verdad que es exclusivamente para clientes, ¿vale? Este es encerrado. Pero si necesitáis más información en relación a este seminario, no dudéis en contactar conmigo. Bueno, esto es todo lo que os quería comentar en cuanto a tendencias, soportes y resistencias. No sé si tenéis alguna pregunta de momento. Os veo bastante callados. No dudéis en comentar cualquier pregunta, duda que tengáis, ¿vale? José me pregunta si puedo hablar de los take profits. Por supuesto. Vamos aquí un poquito. Vamos a avanzar un poquito también quizás en el tema de los take profits. Muchas veces, a la hora de tomar tu take profit, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es esta resistencia. Yo operaría a la baja y buscaría, por lo tanto, que el precio cayera. ¿Dónde podría tomar mi beneficio? Pues lo que podría tomar, mediante herramienta Fibonacci, que se adelantaría en este caso también, se explicaría en la segunda parte de análisis técnico, no me compete a mí. O otra segunda forma de hacerlo es, una vez se acerque a un soporte que tengamos por aquí. Cerca de este soporte yo cerraría mi posición y tomaría mi take profit, ¿vale? Por el contrario, en el caso de un soporte, fijaos si por ejemplo esta línea actuara por ejemplo como resistencia, hubiera actuado como resistencia en el pasado, pues yo mi take profit lo podría tomar cerca de esa zona. Iniciaría largos desde aquí buscando objetivo en torno a esta zona, ¿vale? En torno a estos niveles. ¿Vale, José? Pasamos ya a explicar un poquito las formaciones de continuación de tendencia, muy importantes también porque muchas veces nos entra el pánico cuando nuestra tendencia no continúa, pero muchas veces tan solo se trata de algún respiro por parte de nuestro activo. Como puede ser, por ejemplo, los casos en los que el activo forma figuras como puede ser un triángulo simétrico. Si nos fijamos aquí, ¿en qué consiste este triángulo simétrico? Pues, al fin y al cabo, lo que se produce aquí es una serie de máximos decrecientes y mínimos crecientes. Una vez este activo queda estrangulado, dentro de una tendencia alcista, se resuelve al alza. ¿Con qué objetivo? Nuestro objetivo sería la distancia entre 1 y 2. ¿Vale? Ese sería nuestro objetivo si lo extrapoláramos desde la ruptura de nuestro, al fin y al cabo, triángulo simétrico, ¿vale? La parte superior. Operando, por lo tanto, al alza. Esperaríamos, por supuesto, un pullback
¿vale? Y operaríamos al alza. Por otra parte, no existen solo triángulos simétricos, sino que también existen triángulos ascendentes, como puede ser esta serie de mínimos crecientes marcados por 2, 4 y 6, y una zona de resistencia muy plana, que viene marcada por las líneas 1, 3 y 5. Operaríamos de la misma manera, con objetivo, misma distancia entre 1 y 2, marcada desde esta resistencia, ¿vale? Es decir, operaríamos al alza. Por otra parte, tenemos incluso también triángulos descendentes, máximos decrecientes dentro de una tendencia bajista y una zona en la que marcamos la línea 1, 3 y 5 que actúa como soporte. La ruptura de este soporte iniciaríamos cortos operando a la baja, es decir, esperaríamos que el precio de nuestro activo cayera. Distancia, es decir, el objetivo lo marcaríamos por la distancia entre 1 y 2, ¿vale? Desde la ruptura de este soporte en los 30 euros o valor monetario que vosotros consideréis. Otras figuras también, como pueden ser las banderas, es decir, máximos y mínimos decrecientes a un mismo ritmo. Y por otra parte tenemos incluso también las cuñas, mínimos decrecientes y máximos decrecientes con un final estrangulamiento, ¿vale? Por otra parte, incluso también lo que tenemos es los pennants, que suelen ser también, se les llama de otra forma, a los triángulos simétricos. Pasamos ya a las formaciones de vuelta. Están muy de moda y suelen gustar mucho, pero ya digo que hay que tener mucho cuidado para operar en función de estas figuras de cambio de tendencia. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de un doble techo? En el caso de una tendencia alcista, un posible cambio de esta tendencia principal nos viene dado por los dobles techos. ¿Qué es un doble techo? Pues tenemos una tendencia alcista que sufre dos rechazos en esta zona de resistencia, ¿vale? En torno a las 55 unidades monetarias. Si tenemos estos dos rechazos en torno a este nivel y además tenemos una neckline en la que se ha producido un soporte potencial, ¿vale? La ruptura de este soporte después de que se vea rechazado en dos nos indicaría la posibilidad de lanzar cortos. ¿Cuál sería el objetivo? La distancia entre este punto, 1 o 2, y la neckline. Ese sería nuestro objetivo. Por otra parte, un doble suelo se da en casos de tendencias bajistas y lo que tenemos es caída del precio, rebote. Aquí lo que tendríamos en el caso de intentar perforar la neckline a la alza sería un rechazo a la baja y de nuevo rebote a la alza. Ruptura de la neckline y nos marcaríamos largos, es decir, buscaríamos un objetivo con un precio superior al que tendríamos. ¿Dónde entraríamos? Entraríamos en la ruptura de esta neckline. Esperaríamos un pullback y operaríamos al alza con objetivo entre la neckline y estos niveles de rebote del precio, ¿vale? Otras figuras también muy comunes y bastante utilizadas son los hombros, cabeza y hombros. En el caso de una tendencia alcista, lo que tenemos aquí al fin y al cabo es un máximo, un mínimo, un máximo superior al anterior, nuevo mínimo marcado por la neckline, si pudiéramos unir esta línea, un nuevo máximo además, pero siempre inferior al anterior y ruptura de nuevo a la baja de la neckline. Cuando se rompe esta neckline, tenemos posibilidad de lanzar cortos y tendríamos la posibilidad de que nuestra tendencia se hubiera roto y operar, ya digo, a la baja. Objetivo, distancia entre 2 y la neckline, es decir, el máximo de todo nuestro hombro, cabeza y hombros, es decir, el máximo de la cabeza y esta neckline, lanzándolo desde la ruptura de la misma neckline. Hombro, cabeza y hombro invertido. En este caso se da para tendencias bajistas. Las tendencias bajistas, por lo tanto, se ven rotas muchas veces. En el caso de que tengamos este hombro, cabeza y hombros invertidos, lo que tenemos es al fin y al cabo un máximo un mínimo superior al siguiente y un mínimo de nuevo muy inferior al siguiente, ¿vale? De forma que tenemos un hombro, cabeza y hombro de esta misma forma, pero a la inversa.
operaríamos de la misma manera. En el caso de ruptura de la neckline, marcamos objetivo desde la misma neckline y objetivo entre 2 y neckline. Muy bien, pasamos ya a la segunda parte. De momento no sé si tenéis preguntas en cuanto a estas figuras de continuación o de cambio de tendencia. No me aparece ninguna pregunta que me hayáis hecho de momento, por lo tanto paso a explicaros la serie de indicadores que tenemos. Lo vamos a dividir en dos. Por una parte, los indicadores tendenciales, es decir, aquellos que nos indican si la tendencia va a continuar o no, y luego por otra parte también los osciladores, los cuales nos indican al fin y al cabo si la aceleración sigue siendo la misma y por lo tanto posibilidad de que cambie la tendencia. ¿Vale? Me pregunta José Manuel una preguntita: diferencia entre cortos y largos. Al fin y al cabo, cortos consiste en vender, es decir, operar pensando que el precio del activo va a caer, por lo tanto lo primero que hacemos es vender, ¿vale? Para después comprar. Eso es lo que realizamos. ¿Qué ocurre? Largos es todo lo contrario, lo que estamos habituados a toda la vida. Compramos primero, nos ponemos largos, esperando, al fin y al cabo aquí, el precio de nuestro activo aumente de valor. Mientras que cerraríamos la posición vendiendo finalmente las acciones, el índice, la materia prima o la divisa que hayamos comprado anteriormente. ¿Vale, José Manuel? Muy bien, vamos a pasar ya a explicar un primer indicador tendencial, la media móvil, muy utilizada también. ¿Qué es lo que tenemos al fin y al cabo cuando elaboramos una media móvil? Lo que tenemos es, cogemos una serie de periodos, por ejemplo, 10 días, marcado por velas de un día, aquí por ejemplo lo tenemos de una hora, pero vamos a pensar en que estamos utilizando velas diarias, es decir, de un día. Cogemos 10 periodos, por ejemplo, y elaboramos su media. ¿Por qué se le llama móvil? Porque cuando pasa el día siguiente, lo que tenemos es un nuevo valor, tenemos un nuevo día. ¿Qué ocurre? Quitamos el día primero de todos y pasamos a calcular de nuevo la media móvil de los 10 últimos días. De forma que así va pasando el tiempo y vamos calculando la media de los 10 últimos periodos que estamos considerando. Así es, esa es la forma que calculamos nuestra media móvil simple. ¿Cómo operamos en función de ella? En función de dos formas, perdón, de dos señales. En primer lugar, si se cruza el precio con su media móvil, nos puede dar una indicación de compras o ventas. Es decir, si se cruza desde abajo hacia arriba, ¿vale?, nos daría una señal de compra, mientras que si el precio se cruza de arriba a abajo, nos daría una señal de venta. También podemos utilizar varias medias móviles. Podemos coger una con 10 periodos y otra con 50 periodos, por ejemplo, de forma que la última sería muchísimo más lenta, es decir, se movería con muchas menores oscilaciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta de color verde, ¿vale? Esta sería la más lenta. ¿Qué ocurre? Cuando se cruzan, entre ambas nos dan señales de compra o de venta. Si la rápida cruza desde abajo hacia arriba a la lenta, nos da señales de compra, mientras que viceversa nos darían señales de venta. Bandas de Bollinger. Tenemos tres líneas aquí, ¿vale? Un nuevo indicador también, otro indicador diferente, en este caso también tendencial. La línea de en medio, lo que tenemos es una media móvil, mientras que las líneas de los extremos, lo que tenemos son la aplicación de una formulita. La de arriba sería 2 por la desviación típica de nuestro activo, mientras que la de abajo sería 2 por la desviación típica, menos 2, perdón, por la desviación típica de nuestra media móvil. Al fin y al cabo lo que tenemos son rangos de posibles variaciones de nuestro precio. En el caso de que nuestro activo se salga de ese rango, son posibilidades de operar, ¿vale?, en el sentido de la línea extrema hacia la media móvil, ¿vale? Por ejemplo, aquí si nos fijamos, ruptura al alza y siguiente búsqueda
de cortos, es decir, búsqueda de su media móvil. Por aquí, ruptura a la baja y búsqueda también de nuestra media móvil. Pasamos ahora a analizar ya un oscilador ya en el cual nos puede dar posibilidades de cambio de tendencia también, es decir, cambios en la aceleración de nuestra tendencia. ¿Cómo elaboramos nuestro MACD, nuestro Moving Average Convergence Divergence? Bueno, tenemos en primer lugar que elaborar nuestra línea de media móvil exponencial lenta, es decir, elaboramos una media móvil con 26 periodos, por ejemplo, y le restamos una media móvil de 12 periodos. Podemos coger los periodos que queramos, pero siempre la de más periodos se la restamos a la de menos periodos. La línea media móvil rápida la elaboramos también y tendríamos, en este caso, por ejemplo, la media móvil de 12 periodos. Siempre la de menores periodos que hemos elaborado para la lenta. Con eso elaboramos también un histograma. ¿En qué consiste el histograma? Bueno, pues tenemos que el histograma es la diferencia entre la EMA lenta y la EMA rápida, es decir, la EMA lenta menos la EMA rápida. Esa es la formulita. ¿Cómo utilizamos este indicador? Bueno, en primer lugar, si se cruza el MACD con su media móvil, si nos fijamos aquí, tenemos, por ejemplo, estos cruces, ¿vale?, entre diferentes medias móviles. Cuando se cruza esta línea más rápida de color amarillo con la roja, nos dan posibilidades de compra-venta. ¿Qué ocurre además? Cuando lo tenemos en zona de máximos, nos da, por ejemplo, niveles de sobrecompra, de forma que lo que iniciaríamos sería cortos, de forma que cuando lo tenemos en estos mínimos tendríamos oportunidades de iniciar largos. Si nos fijamos aquí, lo que tenemos es el histograma en forma de estas barritas, que es la diferencia entre estas dos líneas. Pasamos al estocástico. ¿Cómo elaboraríamos este oscilador? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que coger es una serie de periodos. Por ejemplo, como iba diciendo, en la media móvil cogemos 10 velas de un día cada uno y elaboramos esta formulita, el porcentaje K. Lo que hacemos es aplicar el valor de cierre, el último valor de cierre, menos el valor mínimo de todo este periodo. Todo eso lo dividimos entre el máximo de todo este periodo que hemos considerado, de todos estos 10 días, y se lo restamos al mínimo también de todos estos 10 días, de todo este periodo. Por último, elaboramos el porcentaje D, el cual es la media móvil simple del porcentaje K. Aquí nos fijamos en este estocástico, ¿vale? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos? Si, por ejemplo, tuviéramos un valor de 50 y nuestro mínimo, por ejemplo, de nuestro activo hubiera sido de 10 y nuestro máximo de todo este activo a lo largo de estos 10 días hubiera sido, por ejemplo, de 20, y nuestro estocástico, por ejemplo, hubiera sido de 50, lo que tendríamos es que el activo habría cerrado justo en medio de esos dos valores, de nuestro mínimo y nuestro máximo. Es decir, habría cerrado entre la mitad de 10 y 20, en 15, por lo tanto. Si lo tenemos, por ejemplo, en 75, lo tendríamos en el 75% del valor de todo ese rango, ¿vale? Por lo tanto, el 75% al fin y al cabo de la diferencia entre 10 y 20 sería, al fin y al cabo, ese 7,5. Por lo tanto, habríamos cerrado en 10 más 7,5, es decir, 17,5. Esa es la forma de interpretar el estocástico, cómo operamos en función de él, elaboramos nuestros niveles de sobrecompra y sobreventa. Tradicionalmente se utilizan el 20 y el 80. Por encima de 80 tenemos un activo sobrecomprado y por lo tanto operaríamos a la baja, y por debajo de 20 tendríamos un activo sobrevendido y por lo tanto operaríamos al alza. Pasamos ya al último oscilador que os quería comentar, el RSI. ¿Cómo elaboramos nuestro RSI? Bueno, en primer lugar, primer paso, separamos los días alcistas de los días bajistas de todo el periodo que estamos considerando. Y calculamos el RS, que consiste en la media de los valores
alcistas dividido por la media de los valores bajistas. Lo normalizamos para que este valor se sitúe entre 0 y 100 y tenemos el RSI con esta formulita que tenemos aquí. Aplicamos unas bandas, si nos fijamos aquí, en torno a 30-70 es lo que se suele poner, de forma que por encima de 70 tenemos un activo sobrevendido y por debajo, perdón, sobrecomprado, y por debajo de 30 tenemos un activo sobrevendido, de forma que por debajo de 30 iniciaríamos largos, compraríamos y operaríamos al alza del precio, y por encima de 70 operaríamos a la baja del precio. Esperaríamos que el precio del activo cayera. ¿Qué ocurre? Mucha gente utiliza 30 y 70 para todo tipo de activo, pero eso es un error. Tenemos que utilizar los niveles que nosotros consideremos oportunos en función de cuando veamos que el activo, una vez llega a un máximo, es cuando cae. Y cuando llega a un mínimo, es cuando sube. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay diferentes activos que pueden estar sobrecomprados durante un mayor periodo de tiempo o a niveles superiores, y existen otros activos que pueden estar sobrevendidos durante mucho más tiempo a niveles menores o a niveles superiores al fin y al cabo. ¿Vale? ¿Cuál es la solución también? Porque al fin y al cabo el RSI nos puede dar alguna información falsa, al igual que el estocástico, al igual que el MACD también. Lo ideal es entonces complementarlo con otros osciladores. No operemos solo con un oscilador, como puede ser el RSI, como puede ser el estocástico, bandas de Bollinger que os he comentado anteriormente también. Y de ahí os repito, complementar cualquier oscilador con otro, ya sea también un indicador tendencial o un indicador de cambio, es decir, un oscilador. Bien, esto era todo lo que os quería comentar en cuanto a análisis técnico. No sé si tenéis alguna pregunta, cualquier duda que me queráis comentar. Es el momento de que las podamos realizar. Vale, José Manuel me comenta si el RSI, el estocástico y el MACD los tenemos que calcular nosotros de forma manual o nos deja nuestra propia plataforma. Si nos fijamos en la XStation, por supuesto que nos deja calcularlo, nos lo calculan nosotros mismos. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, para el West Texas, el precio del petróleo, vamos a calcular, por ejemplo, el RSI, este último que tenemos, aplicamos RSI, vamos a ponerle bien por defecto 14 periodos, 14 velas, le damos OK y ahí lo tenemos calculado. Si nos fijamos, lo que os iba diciendo también, niveles de 70 y niveles de 30 pocas veces acaba estando sobrevendido, sobrecomprado también. Incluso podríamos poner, por ejemplo, un nivel de sobrecompra a estos niveles ya, ¿vale? A un 67, 67 y niveles ya de sobrecompra en los 37. Si nos fijamos aquí, una vez llegó, se produjo este fuerte rebote. María me pregunta si podéis consultar esta ficha, es decir, estas diapositivas en la página web. No se cuelgan en la página web de XTB, María, lo siento, si es verdad que me lo tendréis que solicitar a través de mi correo electrónico. Os lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Me preguntáis por estas diapositivas. Ahí tendréis mi correo electrónico. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis en relación al seminario, si queréis las diapositivas os las puedo enviar. Sí que es verdad que necesitaríamos que fuerais, en este caso, clientes de la firma para poder estar autorizados a enviároslo, ¿vale? Entonces me pregunta, ¿qué tal vemos el Moving Average? Por ejemplo, para este activo me preguntarías. Vamos a aplicar nuestra media móvil, ¿vale? Aquí la tenemos. Dame un segundo que termine de cargar. Vale, vamos a aplicar el MACD entonces. Supongo que te referías a ese activo.
Vale, María, me dices que no ves el correo, lo tengo aquí apuntado, ruben.lopez@xtb.es. Si no, os lo dicto, si no lo veis ninguno de vosotros, os lo repito, ruben.lopez@xtb.es. ¿Vale, María? Vale, Antonio, en cuanto a tu pregunta, el Moving Average Convergence Divergence, aquí lo tenemos. El MACD, si nos fijamos dentro del precio del petróleo, ahora mismo lo tenemos incluso dentro de esta caída, al fin y al cabo también, ¿vale? Con posible cruce entre ambas, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que estamos esperando dentro del crudo lo podemos ver. La directriz principal bajista, lo que pasa es que la tenemos bastante lejos. Ahora mismo tenemos el precio del activo bastante lejos de su directriz principal, por lo tanto, podríamos esperar alguna corrección buscando intentos de perforación de esta directriz principal, aunque no esperamos que lo rompa, ¿vale? El MACD incluso nos dará esa posibilidad, ¿vale? Estamos viendo aquí incluso que hay un posible cruce ahora mismo entre medias, que es lo que nos está indicando, una posible corrección al alza. Vale, Antonio. Más preguntas, no sé si tenéis alguna duda más, cualquier. La más larga, José Manuel, es decir, la lenta es la roja, es la que se mueve más despacio, ¿vale? Si nos fijamos, cuando el precio sube, la que tira hacia arriba es la amarilla y cuando el precio cae, la que tira hacia abajo es la amarilla también. Por lo tanto, esa es la rápida, la que tiene menos periodos. Mientras que la larga, la lenta, es la roja, la que tiene más periodos. Vale, no veo que tengáis más preguntas. Lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya servido de ayuda esta introducción al análisis técnico. Si queréis profundizar más en este campo, tendremos un segundo seminario de introducción al análisis técnico ya dado por mi compañero Álvaro García Capello, profundizar en esa herramienta de Fibonacci para ver posibles soportes, posibles resistencias que nos da esta herramienta. Así que es verdad que, bueno, si queréis profundizar más en esta herramienta, me podéis preguntar incluso a mí también dentro de este correo electrónico, ruben.lopez@xtb.es. Lo dicho, gracias por vuestra asistencia y seguimos en contacto, ¿vale? Un saludo a todos.